Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, en este documento voy a estar subiendo las soluciones a los problemas de las listas de la tarea. Em, y pues ahí pueden ir verificando cada solución. Voy a ir actualizándolo conforme vayamos avanzando en esta dinámica de pues a distancia. Em, y bueno, por esta ocasión les voy a platicar la solución del problema 6 en la primera parte de la segunda lista, que es la que tiene que ver con las funciones logarítmicas y exponenciales. Les recuerdo que pues en la clase presencial nos quedamos en el problema 5, así que pues vamos a continuar. Entonces, de momento pues únicamente tengo las soluciones de los siguientes tres problemas. Como les digo, luego voy a ir agregando los siguientes. Entonces, problema 6 dice lo que sigue. Sea f una función positiva en un intervalo cerrado a, b, y sea p sub n una partición de dicho intervalo en n intervalos de igual longitud. Pruebe que, pues, esta desigualdad, ¿no? Esta de aquí, pues, es la suma inferior correspondiente a dicha partición de la función logaritmo de f. Y pues este de aquí es la suma inferior de la función f con respecto a la misma partición, ¿no? Y bueno, el segundo inciso es que concluir que se tiene pues una desigualdad similar, pero ya no con sumas inferiores, sino con integrales. Y esto se vale para funciones continuas f's que son positivas. ¿De acuerdo? Bien, entonces procedemos a ver la demostración del primer inciso. Y bueno, como dice el problema, pues hay que considerar particiones p sub n en donde cada intervalo tiene la misma longitud. Es decir, partimos el intervalo a, b en n intervalos del mismo tamaño. Entonces, si mis puntos de la partición son t0, t1 y así, pues cada intervalito es ti menos 1, ti, ¿no? Como siempre. Y entonces el tamaño de dicho intervalo está dado por esta fórmula de aquí, ¿no? Ti menos 1 va a ser el tamaño del intervalo completo, que es b menos a, entre n, ¿no? Que estoy partiendo en n intervalos iguales. Por otro lado, también va a suceder lo siguiente. Si yo llamo m minúscula sub i al ínfimo de mi función f en el iésimo intervalo, entonces pues yo quiero considerar la función logaritmo de f. Y de acuerdo con lo que me dice la instrucción del problema, tengo que calcular sumas inferiores para la función f y para la función logaritmo de f. Entonces necesito fijarme en los ínfimos de la función logaritmo de f en el iésimo intervalo. Eso va a ser justamente el logaritmo de la mi que tenía antes. Y eso se debe a que la función logaritmo es una función creciente, ¿no? ¿Qué significa o por qué menciona que es una función creciente? Pues es justamente porque como mi es el ínfimo de los valores de f en el iésimo intervalo, pues eso quiere decir que mi es menor o igual que todos esos valores, ¿no? Pues como la función logaritmo es creciente, el logaritmo de mi va a ser menor o igual que el logaritmo de todas esas f de t, ¿no? Y es la cota inferior más grande, o sea, el ínfimo, porque mi es la cota inferior más grande, o sea, el ínfimo, pero de las f's, ¿no? Bien, entonces tengo estos tres ingredientes que me van a servir para calcular las sumas inferiores que me pide el problema. Vamos a calcular la primera suma inferior. Me interesa calcular la suma inferior de la función logaritmo de f con respecto a esa partición, ¿no? Bueno, esa suma inferior multiplicada por este numerito, que pues es justo
lo que me aparece en la primera diapositiva, ¿no? Este de aquí. Entonces, quiero calcular esta función, o sea, perdón, esta suma inferior. Y pues por definición, la suma inferior, ¿qué es? Es multiplicar, bueno, es sumar sobre los índices i el tamaño del iésimo intervalo, que es este de aquí, por el ínfimo de la función logaritmo de f en dicho intervalo, que es justamente este de aquí. Y entonces, por lo que dije en la diapositiva pasada, el tamaño del iésimo intervalo es justo el tamaño del intervalo a, b, que es b menos a, dividido entre n. Entonces esta suma de aquí pues es lo mismo que esta suma de acá, y lo que está afuera pues lo dejo así, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí estoy dividiendo entre b menos a y cada término de mi suma, cada uno de estos, pues tiene este factor b menos a. Entonces puedo cancelar este término con este otro término, ¿no? Y entonces desaparecen y esta n la saco de la suma, la pongo por aquí. Ahora me va a quedar únicamente la suma de los logaritmos. Y por propiedades de la función logaritmo, cuando yo tengo una suma de logaritmos, eso me da como resultado, o es exactamente lo mismo que el logaritmo de la multiplicación de todas las cositas que estaba sumando. O sea, aquí tenía el logaritmo de m1 más m2 más m3, así hasta llegar a mn, ¿no? Pues el logaritmo de esa suma, o sea, perdón, la suma de esos logaritmos es el logaritmo de multiplicar m1 por m2 por m3 así hasta mn, que es esto que aparece aquí, ¿no? Y otra vez por propiedades de la función logaritmo, este término 1 entre n que está multiplicando a mi logaritmo, lo voy a poder ahora poner como un exponente aquí arribita, ¿no? O sea, tenía todo este bicho de aquí, esta multiplicación, y este otro bicho que está multiplicando el logaritmo, me da lo mismo que elevar dicho número a dicho exponente, ¿no? Todo eso es por propiedades del logaritmo. Entonces, fíjense, este término que me interesaba, que era la suma inferior correspondiente a esta función logaritmo de f con respecto a la partición en n intervalos iguales, todo esto, pues lo tengo expresado de esta forma, ¿sí? No olvidemos entonces esta igualdad. Estas dos cosas son iguales. Entonces ahora vamos a intentar calcular o simplificar la otra suma inferior, que de acuerdo con pues, lo que tenía en la primera diapositiva, este de aquí, es la suma inferior de la f multiplicada por este término y luego le calculamos el logaritmo, ¿no? Queremos calcular entonces todo este lado. Bueno, entonces ahí vamos. Queremos calcular este término. Y este de aquí adentro es la suma inferior de f con respecto a la partición, que por definición sabemos que es esta suma de aquí. Sumamos sobre el índice i desde 1 hasta n, el tamaño del iésimo intervalo, que es esto de aquí, multiplicado por el ínfimo de la función f en dicho intervalo, que es la mi, ¿no? Ahora, sabemos nuevamente por lo que dijimos al principio de la demostración, que este tamaño de aquí, el tamaño del iésimo intervalo, pues es justamente b menos a entre n, ¿no? Este término de aquí, que nuevamente como dije antes, es el tamaño del intervalo a, b dividido entre n. Y nuevamente el mismo truquito, tengo aquí b menos a, aquí tengo b menos a, se cancelan. Y entonces lo que obtengo es esta suma de aquí, ¿no? El logaritmo de esta suma.
Entonces, el término que yo quería, que era uno de los términos que aparecen en la desigualdad que quiero demostrar, lo voy a escribir de esta forma, ¿no? De esta manera, la desigualdad que yo quería, que es esta, pues la podemos describir utilizando las igualdades que ya vimos en las diapositivas anteriores. Este lado, pues ya vimos que era el logaritmo de este producto elevado a este exponente. Y este lado, pues justo en la diapositiva anterior vimos que es este logaritmo, ¿no? Entonces, demostrar la desigualdad que queremos es equivalente a demostrar esta otra. Ok, ahora nuevamente vamos a utilizar propiedades de la función logaritmo. Sabemos, como dije antes, que la función logaritmo es una función creciente. Entonces, si yo quiero que el logaritmo de cierta cosa sea menor o igual que el logaritmo de otra cosa, pues eso es equivalente a que lo que está aquí adentro de este logaritmo sea menor o igual a lo que está dentro del otro. O sea, esta desigualdad que está aquí, ¿no? Si demuestro que este lado es menor o igual que este otro lado, pues el logaritmo de uno va a ser menor o igual que el logaritmo del otro, es decir, esto de aquí, y por lo tanto puedo concluir la desigualdad que quiero, ¿no? Entonces me interesa ver esta desigualdad que está aquí, en el recuadro. Pero dicha desigualdad es una desigualdad muy importante y muy famosa, que es la desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica de estos numeritos m1, m2 hasta mn, ¿no? ¿Qué estoy diciendo aquí? El lado que está aquí a la izquierda, el lado izquierdo de esta desigualdad, perdón, es lo que se llama la media geométrica de estos números, los números m1, m2 hasta mn, y el lado derecho de la desigualdad es la media aritmética o promedio de dichos números. Entonces es un hecho conocido que la media geométrica de ciertos números, aquí es muy importante que sean números no negativos, siempre es menor o igual que la media aritmética de los mismos números, ¿no? Entonces, esta desigualdad es cierta. Y estos números son no negativos porque, como los definimos antes, son ínfimos de la función f, que sabíamos que era una función positiva, por hipótesis, ¿no? O sea, m1 es el ínfimo de f en el primer intervalo, ¿no? Pero si f toma puros valores positivos en dicho intervalo, pues el ínfimo al menos es 0. O es 0 o es un número positivo. Lo mismo sucede con los demás, ¿no? Entonces todos estos numeritos son no negativos y esta desigualdad es válida, ¿no? Entonces, como esta desigualdad es válida, pues nos regresamos. Esta desigualdad también va a ser válida y por lo tanto la desigualdad que yo quería. Entonces, pues eso demuestra el primer inciso del problema 6. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahora el segundo inciso, que es este, ¿no? Concluye que para toda función continua f positiva en el intervalo a, b, se cumple pues una desigualdad análoga, pero ahora ya no con sumas inferiores, sino con integrales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se demuestra? Pues aquí está. Si f es una función continua, entonces también la función logaritmo de f, que es la otra función que me aparece en la desigualdad, también es una función continua. Y como ambas son funciones continuas, entonces son integrables, ¿no? Por resultados que ya vimos de integrabilidad. Además, no solamente eso, sino que como ambas son funciones continuas, resulta que la suma inferior
con estas particiones P sub n, que son las particiones con n intervalos iguales, pues estas sumas inferiores en el límite alcanzan a la integral. O sea, puedo ir aproximando esta integral con dichas sumas inferiores específicas, ¿no? O sea, no son cualquier suma inferior, son sumas inferiores con esa partición en particular. Lo mismo sucede con la f. La suma inferior de los intervalos de misma longitud, estas sumas inferiores aproximan a la integral. Esto sucede muy importante porque ambas funciones son continuas. En general eso no se vale. No siempre voy a poder utilizar estas particiones tan específicas, tan especiales, para calcular la integral, pero en este caso sí se vale. ¿De acuerdo? Y entonces lo que sucede es que pues puedo hacer lo siguiente. Como esta integral es el límite de estas sumas inferiores, pues si yo multiplico por este número 1 entre b menos a, pues eso va a ser el límite de esas sumas inferiores multiplicadas por el mismo numerito, ¿no? Porque este número es constante, ¿no? El 1 entre b menos a es un número fijo. Por otro lado, este otro término, que es el que me aparece en la desigualdad que quiero demostrar, pues como esta integral es el límite de las sumas inferiores, pues toda esta expresión, que es el logaritmo de dicha integral multiplicada por ese número, pues va a ser el límite de la misma expresión, pero ahora con las sumas inferiores, con estas mismas sumas inferiores, ¿no? Entonces, si yo quiero probar que esta expresión de aquí es menor o igual que esta otra, pues es lo mismo que probar que este límite es menor o igual que este otro límite. Y veamos que pues eso sí va a suceder por lo siguiente. Por el inciso anterior, en el que ya demostramos esta desigualdad para sumas inferiores, ¿no? Suma inferior del logaritmo de f y suma inferior de f. Esto pues se vale para todas las particiones p sub n, o sea, cualquier n que yo tome, si divido el intervalo a, b en n subintervalos para cualquier n, pues esta desigualdad siempre se vale, ¿no? Y como se vale para todas las n's, pues también se vale en el límite. El límite de un lado va a ser menor o igual que el límite del otro. Eso es por propiedades de límites. Y entonces como este límite es justo el lado izquierdo de la desigualdad que quiero, y este límite es el lado derecho de la desigualdad que quiero, pues obtenemos esta desigualdad, que es justo la que me pedían demostrar, ¿no? Entonces, pues eso concluye la demostración del segundo inciso. Y pues eso también concluye la demostración o la solución de todo el problema 6. Bueno, pues en el siguiente video vamos a ver la solución del problema 7.